Ante el escándalo del checazo en Cedesol, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, posteó en sus redes sociales lo siguiente: en acuerdo con la Coordinación General del Partido Libre, exijo la suspensión inmediata a la diputada Isis Cuéllar de sus cargos en el Partido Libre y el Congreso Nacional, la renuncia de los diputados del Partido Libre al fuero especial para ser investigados y sin excusas rendir cuentas ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia sin privilegios. Exijo también que se detenga en el acto la aprobación de más recursos del Fondo Social, el cual debe cancelarse sin vacilar. Minutos después, el coordinador del Libre, el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya, escribió este mensaje: convoco a la sesión de la Coordinación Nacional del Partido Libre para el viernes 4 de julio a las 12 del mediodía y es obligatoria. En dicho encuentro se dará a conocer, discutir y ratificar el acuerdo alcanzado en defensa del interés público contra la corrupción y la impunidad denunciada en el manejo del Fondo Social y las subvenciones publicadas por el Congreso, explicó Zelaya. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 2 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La petición de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, de pedir a los diputados de su partido despojarse del fuero parlamentario y rendir cuentas por el escándalo del checazo en Cedesol, así como acuerpar una iniciativa para derogar esa figura de las disposiciones del presupuesto, ha generado reacciones encontradas entre quienes le recuerdan que la inmunidad parlamentaria no aplica en casos de corrupción que el fondo pide derogar. Ella lo inyectó con recursos cuando fue ministra de Finanzas, y los que creen que ha llegado el momento de apoyar a Rixi Moncada. Tras el escándalo de la entrega de subvenciones que vincula a la diputada Isis Cuéllar, la candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, pidió que los diputados se despojen del fuero legislativo, que se ampare en el decreto 117/2019 y rindan cuentas al Ministerio Público. Sin embargo, la petición de Moncada es cuestionada por esta profesional del derecho, quien argumenta que ella conoce que la inmunidad parlamentaria solo aplica en el caso de la función netamente legislativa y no en delitos comunes como el caso del checazo. O sea, en el momento en que debaten una ley o debaten una reforma de la Constitución o están normando constitucionalmente dentro de los parámetros que la Constitución les establece. Ahora, cuando cometen delitos de carácter penal, por ejemplo, o cuando hay red de corrupción, como en este caso, por ejemplo, entonces no necesitan quitarse el fuero porque no tienen inmunidad para eso. En esa misma dirección opina este otro profesional del derecho, que le llama la atención que Moncada realice esa petición cuando se conoce que la inmunidad parlamentaria no aplica en delitos comunes, y se pregunta a quién devolverá el dinero ya erogado por temas de subvenciones. Existe inmunidad parlamentaria. En los casos de delitos comunes no existe inmunidad. Por lo tanto, no debería ella solicitar eso. Ahora, ¿quién va a devolver los 940 millones de lempiras que ya se gastaron, que ya se comieron, que ya mandaron a hacer banderas, camisas de Libre? O sea, ¿quién va a devolver este dinero? Presidenciable de Libertad y Refundación también solicitó a los congresistas que se elimine el Fondo Social de Ayuda, pero a criterio de este diputado liberal, Moncada tiene doble moral al solicitar dicha acción, pues cuando estaba al frente de la Secretaría de Finanzas, ella misma aprobó para que se ejecutaran esos fondos. Es una doble moral de ella, porque como ministra de Finanzas, cuando ella llevó el presupuesto, yo solicité que se cumpliera con las transferencias del 11% que dice la ley de municipalidades. Y ella se opuso a eso, precisamente para crear esos fondos que, como desde el 2006, cuando el expresidente Zelaya creó el fondo departamental, fui al Congreso a decirle a los diputados: no aprueben ese fondo. Eso no es para prestigiar al Congreso, es para desprestigiarlos, para comprar voluntades. Tanto este diputado oficialista le toma la palabra a Moncada y la felicita por solicitar que se deroguen tanto el fuero legislativo como las subvenciones.
Como diputado de Libertad y Refundación, me uno a su petición de despojarnos del fuero legislativo para ser investigados y demostrarle al pueblo hondureño que no tenemos nada que ocultar. Y si ese fondo social llegara a servir como un instrumento de corrupción, se debe eliminar de una vez por todas. Pero al parecer a Altamirano se le olvida que el Congreso derogó el fondo departamental y por ende dichos fondos deben ser regulados por una ley, de acuerdo al numeral 37 del artículo 205 de la Constitución, caso que la directiva de ese poder del Estado ha violentado. En TN5 en línea, las redes sociales se han hecho eco de la propuesta de la presidenciable Rixi Moncada sobre el fuero parlamentario y la derogación del Fondo Social antes Fondo Departamental. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. El caso del Checaso en Cedesol y la propuesta de la presidenciable de Libre Rixi Moncada ha intensificado el debate en las redes sociales. La diputada de Libre Linda Donaire posteó que ya han votado en 2 ocasiones para derogar la inmunidad parlamentaria en la gestión de Mauricio Oliva. Y ahora los diputados debemos ser sometidos a cualquier proceso judicial o administrativo como cualquier ciudadano, aseguró. Pero el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó a los de la refundación de querer engañar al pueblo. Todos sabemos ahora que las internas de Libre fueron financiadas con fondos de Cedesol y las demás instituciones del gobierno. Es el mismo modus operandi en todo el país. De ahí se está financiando la campaña de Libre. Son hipócritas, indicó. Y en el Partido Liberal, Yuri Sabat dijo, se lavan las manos como Poncio Pilatos, sacrificando chivos expiatorios. Creen que el pueblo no se sabe que usaron esos fondos en campaña. Solo ustedes creen en esa farsa. Para Mario Zelaya, militante de Libre, ellos siguen siendo la opción de cambio. Los que se desviaron del camino deben rectificar y hacerse a un lado. Mientras todo se esclarece, el proyecto no se marcha y la postura de Rixi y de Manuel Zelaya es la correcta. Por si hay hondureños que no han comprendido, solo hay inmunidad parlamentaria actualmente para asuntos legislativos, para iniciativas de ley, mociones, discusiones que los diputados presenten en el Congreso. Solo así tienen blindaje e inmunidad parlamentaria para asuntos estrictamente de su función legislativa. Para actos de corrupción no hay inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, está de sobra pedirle a los diputados que se quiten, que deroguen la inmunidad parlamentaria cuando ésta solo existe para asuntos de trabajo de los diputados y diputadas que tengan que ver estrictamente con la legislatura. Por lo demás, ya no hay inmunidad parlamentaria. Entonces alguna gente dice, está de sobra que estén pidiendo que se quiten la inmunidad. No hay necesidad que se la quiten. Porque si cometen actos de corrupción o cualquier otro tipo de ilícito, tienen que enfrentarse a la justicia. Solo para asuntos estrictamente legislativos es que están blindados los diputados. Mire. De acuerdo a Jorge Calix, la candidata presidencial de Libre, también está embarrada en el caso del Checaso de Cedesol, pues ella misma autorizó esos fondos. Pense, hermano, ella era la ministra de Finanzas. Cuando le dieron este pisto a los diputados, sus manos están embarradas en este acto asqueroso de corrupción. Este acto de corrupción se permitió porque Rixi Moncada era la ministra de Finanzas, porque ella les dijo, tengan, aquí está el dinero, mis niños, vayan y hagan política en mi nombre. Y si quieren la mitad para el comandante, no hay ningún problema, guárdensela también. Eso es lo que permitió Rixi Moncada. Y en las urnas la vamos a castigar justamente por eso. Calix también cuestionó que el Ministerio Público no actuara contra la gente de Libre, solo contra los miembros de la oposición, a quienes prepara cada rato requerimientos, cuestionó.
Como parte de la investigación vinculada al escándalo de corrupción denominado el Checazo, el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal intervinieron este miércoles las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa, siguiendo líneas de investigación contra el exministro José Cardona y la diputada Isis Cuellar. Información que se está solicitando en Cedesol específicamente tiene que ver con cómo es la estructura de Cedesol, cuál es el protocolo que se sigue para poder otorgar estas ayudas a personas de escasos recursos, quiénes son los que hacen las investigaciones previas hasta que ya se emite un cheque que es firmado por el secretario de Cedesol. Eso por un lado. Por otro lado, también se está solicitando las copias de los cheques que fueron entregados para determinar quiénes fueron las personas beneficiadas. La investigación fiscal también apunta a la solicitud de información a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para establecer a quiénes estaban dirigidos los cheques y en qué cuentas fueron depositados los fondos, además de los lugares donde se dirigieron las ayudas a personas que los solicitaron. Estos son los pasos iniciales, digamos, que se están siguiendo, que se requieren para cualquier investigación, conocer específicamente algunos detalles con documentos oficiales de las instituciones para, una vez que se haga el análisis respectivo, el Ministerio Público determinará en su momento tomar declaración a las personas investigadas y a otras personas que en el marco de la investigación sean de interés también para el Ministerio Público. Santa Rosa de Copán será uno de los destinos donde se hará investigación en razón de que el video que destapó el escándalo del Checazo toca a ese departamento y a su diputada Isis Cuellar. El fondo departamental, ahora llamado Fondo Social, mantiene el mismo método de las redes de corrupción que operaron en el reciente pasado y que ahora siguen siendo replicadas en el Congreso Nacional. Coinciden los analistas al reaccionar al mensaje del excoordinador de la Maxi, Juan Jiménez Mayor, sorprendido por el giro de Luis Redondo, pero no por las prácticas corruptas que se mantienen. El fondo departamental no solo cambió de nombre, sino también de protagonistas. El método de corrupción para drenar fondos públicos persiste y si en el pasado los protagonistas se encontraban en el Congreso de Jo, ahora están en el Congreso del Partido Libre. Ese es el mensaje que envió este día el excoordinador de la MASI, Juan Jiménez Mayor, sorprendido porque quienes cuestionaban estas prácticas ahora son los principales impulsores. Es una corrupción que nace en el partido, así como ocurrió en el gobierno anterior. Estamos viendo la réplica de ese mismo modelo del manejo arbitrario, discrecional e irregular de fondos públicos basándose en las necesidades de la población. Opinión que es compartida por el exfiscal Edmundo Orellana, a quien no le impresiona la monstruosa corrupción y las odiosas prácticas que no solo se repiten, sino que se multiplican. Pues yo iría más allá del doctor Jiménez Mayor. No solamente lo defienden, sino que lo practican. Algunos de los que antes se oponían, porque hoy vemos que ese modus operandi de los diputados, que es viejo. Otra línea cuestionada en este escándalo del Checazo en Cedesol es el de las subvenciones, que a pesar de ser constitucionales, contribuyen al clientelismo, elevan el perfil y compran votos, denunció el padre Melo, y según el exfiscal Orellana, es una ayuda humillante para los hondureños. Yo diría no una subvención, es un avasallamiento, porque es una forma de humillar a la gente, de decirle sos pobre y aquí te traigo para que medianamente pases, es decir, pan para hoy, hambre para mañana, y eso es realmente deprimente. Con los actuales escándalos de corrupción queda en evidencia que nunca hubo voluntad política para traer la Sisi y que el nivel de impunidad en el país ya nos sorprende. Ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia podrían deducir responsabilidad a quienes le dieron un voto de confianza en el cargo, opinan los sectores. Hoy, al tener todo este margen de impunidad, los diputados se sienten en la posibilidad de hacer lo mismo porque saben que no va a haber una justicia que les persiga. Si pensamos de que vamos a quedar burlados una vez más, esperemos que no. Esperemos que el fiscal general y la Corte Suprema de Justicia se despojen del color político por el cual fueron nombrados. Quienes en el pasado levantaron una bandera anticorrupción, hoy en día no pueden darse baños de pureza, pues están replicando lo que un día parecía malo. Coinciden los entendidos, que hacen suyo el cuestionamiento de Jiménez Mayor. Bueno, pero
¿Qué dijo Jiménez Mayor? ¿Qué escribió Juan Jiménez Mayor? Criticó en su cuenta de ex las posturas del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Jiménez señaló que las malas prácticas en ese poder del Estado no han cambiado. Solo cambiaron las personas y que los viejos problemas se mantienen. Lo que no sorprende, haciendo referencia al caso Red de Diputados. Pero al exdiplomático le llama la atención que quienes cuestionaron estas prácticas ahora las defienden, como el caso del señor Redondo. Vamos a leer textualmente lo que el exvocero de este mecanismo anticorrupción que los políticos no quisieron que siguiera en Honduras ha dicho desde Lima, Perú. Viejos problemas que se mantienen, lo que no sorprende. Solo llama la atención que quienes cuestionaban estas prácticas ahora la defiendan, como el caso del señor Redondo. Pese al caso Red de Diputados, estas malas prácticas no han cambiado, solo cambiaron las personas. Un aliado de Redondo cuando este último estaba en oposición, Juan Jiménez Mayor, que presidió la Maxi, hoy está cuestionando este radical cambio ético y moral del presidente del Congreso Nacional. De acuerdo al candidato presidencial liberal Salvador Nasralla, el caso del checazo en Cedesol es el robo más descarado que se le ha hecho al pueblo y pide al fiscal general Joel Zelaya que realice una investigación y que obligue a los involucrados a devolver el dinero. Eso es un robo descarado por el pueblo hondureño. Ellos reclamaban antes cuando el Partido Nacional hacía ese tipo de cosas. Yo lo que sugiero ahora es que, ya que cuando llegó este gobierno al poder prometió castigar a la gente que violara y robara, que ahorita ellos mismos se autocastiguen, que aparezca el fiscal. Quiero ver que el fiscal aparezca y que haga que Isis Cuellar, Rixi Moncada, Carlón Zelaya y todos los que han robado devuelvan el pisto. Nasralla criticó que en la justicia hondureña solo le toman declaración a las personas y si es posible solo lo meten a la cárcel 2 días y queda en libertad. Diversos sectores creen que la suspensión de sesiones en el Congreso Nacional para reparar presuntas filtraciones de agua provocadas por las últimas lluvias no es más que una burda jugada de la Junta Directiva que busca ganar tiempo y espacio mientras se disipa el más reciente escándalo de corrupción que salpica a varios diputados del oficialismo. Bueno, parece que literalmente están dejando que pase el agua, ¿no? Para que baje la atención mediática, para que las instancias que nos dedicamos a la investigación, para que la institucionalidad inclusive baje la guardia, deje de estar en el foco el tema de la corrupción que se ha manejado supuestamente desde el Congreso Nacional, en donde tenemos un listado de al menos 79 diputados que además de las subvenciones que ya reciben del Congreso Nacional, están gestionando a través de fondos para proyectos sociales de 7 instituciones públicas. Ahora salen con esta ridiculez, con esta payasada de que hay filtraciones. Filtraciones era de miedo, porque saben que el foco público y también el Ministerio Público, el Consejo Anticorrupción, está con los ojos sobre ellos por los malos manejos que han hecho de los fondos departamentales, donde se han hecho una gran repartición, asquerosa repartición de fondos públicos. Ambos coinciden que las filtraciones en el Congreso Nacional, más que de agua, son de corrupción, una práctica curtida en ese poder del Estado que embarró a decenas de diputados nacionalistas en periodos anteriores y que hoy irónicamente salpica a aquellos que en la llanura prometieron no solo traer la CICI al país, también hacer un gobierno diferente con la transparencia como la bandera más brillante de libertad y refundación. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, vuelve a la carga desde la clandestinidad el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, preguntándose ¿a qué juega? La historia no se borra con discursos. Romeo Vázquez a Roosevelt Hernández. Atentos.
Desde el lugar desconocido donde se encuentra el general de división retirado, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, ha enviado un mensaje al general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien inicialmente pregunta: ¿a qué estamos jugando? Usted y yo vestimos el mismo uniforme, juramos defender la patria, servir con honor, morir si era necesario, pero ahora lo escucho atacando a sus propios compañeros con palabras duras, con desprecio, con olvido. ¿Y por qué? ¿Por qué piensa distinto? ¿Porque alguien le exige acciones ajenas al uniforme? Déjeme decirle algo, la historia no se borra con discursos, ni con insultos, ni con poder prestado. En 2009, dice el general Romeo, no hubo ambición, hubo deber, hubo una orden de la Corte Suprema y la cumplimos, no por miedo, sino por convicción. Patricia Rodas lo dijo, el 29 de junio instalarían la constituyente. Los del ALBA ya estaban listos para aterrizar, no venían a apoyar la democracia, venían a enterrarla. ¿Y quién la defendió? Nosotros. Usted hoy manda, pero mañana el poder se le va y cuando eso pase, solo le quedarán dos cosas: su familia y sus compañeros de armas. No los pierdan, no los traicione por aplausos pasajeros. ¿O acaso ya olvidó lo que dijo Jesucristo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos nos equivocamos, pero lo que cuenta es la intención, el carácter y el amor con que servimos a Honduras. Soldado se nace y se muere como tal. La patria no olvida a los que la defienden con dignidad, escribió el general Romeo Vázquez. La renuncia solicitada al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por un grupo de generales en retiro conlleva el propósito de enrumbar la institución castrense por considerar que se está desviando de los fines que le otorga la Constitución y que podría dar al traste con la confianza y credibilidad institucional que ha gozado entre la población. La última intervención pública del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, revela, según analistas, profundas contradicciones al señalar en principio a generales retirados de politizar la institución, pero él mismo actúa desde una lógica partidaria, advierte esta abogada. Se presenta como un defensor de la institucionalidad, como un defensor de la democracia, pero al usar el discurso para atacar con nombre y apellido a exmilitares, rompe con la neutralidad militar y se posiciona como un actor político más que como un jefe castrense. El tono que el general Hernández da a su discurso es defensivo y confrontativo, lo que denota que no busca proteger la institución, sino blindar su liderazgo personal frente a cuestionamientos legítimos, como preguntarse hacia dónde quiere llevar a las Fuerzas Armadas. Su discurso, que ya reiteradamente viene haciendo comentarios de carácter político que están fuera de contexto, como lo que establece la Constitución de la República, que nosotros somos profesionales, apolíticos, obedientes y no deliberantes. Entonces, en la Constitución está muy claro cuál debe ser el comportamiento y la actitud que debemos tener nosotros mientras estamos en activo. Honduras vive momentos de la más alta volatilidad y polarización en los últimos 3 años y preocupa que las Fuerzas Armadas se estén alejando cada día más del rol constitucional que regula su apoliticidad, separándose de los intereses políticos. Creo que es muy importante que las Fuerzas Armadas retomen su curso constitucional y espero de que dentro de las mismas Fuerzas Armadas existan contrapesos, ¿no? Sabemos de que hay liderazgos a lo interno de las Fuerzas Armadas que no están del todo satisfechos y cómodos con el rol que está tomando el jefe de las Fuerzas Armadas en este momento. Yo creo de que ya a 5 meses del proceso electoral, más bien lo que las Fuerzas Armadas deben estar tomando en cuenta es cómo van a mejorar la entrega de las maletas, cómo van a mejorar la logística y cómo nos van a garantizar que las maletas no se van a perder en el proceso, ¿no? El preguntarse para qué nos sirven las Fuerzas Armadas o pedir la separación del general Hernández no es asunto de los militares retirados, sino un clamor de la ciudadanía que extraña la credibilidad de la institución y su neutralidad frente a conflictos de carácter político. Su alineamiento, aunque no lo quiera admitir, es funcional al partido en el poder, ¿verdad? Al final el discurso no es militar,
es eminentemente político, se disfraza de institucionalidad para legitimar su permanencia dentro de la institución y atacar disidencias, que no es su papel. Su intención puede ser motivada por intereses propios de su personalidad, pero que no tienen un alineamiento institucional y no tienen un alineamiento con los intereses de Honduras. Pero eso es lo más grave que nos pudiera suceder, y es que las Fuerzas Armadas en este próximo proceso electoral ya no sean de la confianza del pueblo hondureño para cumplir la misión constitucional, específicamente el 30 de noviembre. Hernández, según analistas, no se aleja de los conflictos políticos, sino que es parte de ellos y refleja la profunda instrumentalización de las Fuerzas Armadas al servicio del proyecto político partidario en este momento. La congresista estadounidense María Elvira Salazar se refirió este miércoles a las elecciones generales del país y advirtió que Honduras no puede ser la próxima trinchera del castrochavismo. Asimismo señaló que Xiomara Castro de Zelaya, Rixi Moncada y sus aliados quieren imponer un modelo fracasado, corrupto y autoritario. Honduras no puede ser socialista. Desgraciadamente la presidenta en este momento, la señora Xiomara, pensó que la línea Fidel Castro, la línea Hugo Chávez es la línea correcta. No, por eso todos los hondureños se merecen algo mejor, igual que Petro en Colombia. Es que sabemos que las 20 economías más prósperas y las 20 economías más importantes del país tienen el capitalismo, libertad de mercado, un mercado que claro, hay que apoyar a los más débiles, pero eso no significa de que hay que regalarlo todo. Honduras es importantísimo. Salazar también aconsejó al valiente pueblo hondureño que no se deje engañar y defienda su democracia. Derroten al socialismo en las urnas este noviembre. Con la libertad no se negocia, puntualizó la congresista de Estados Unidos. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, no solo salió a justificar la entrega de subvenciones a diputados de este poder del Estado, también se saltó la cerca, dice la oposición política, al anunciar que ya le dio permiso a la congresista de Libre, Isis Cuellar, para que aclare su situación en el Ministerio Público. Esas atribuciones que se atribuyen, para la redundancia, ilegalmente al presidente del Congreso, pues van sobre las atribuciones y facultades constitucionales que tiene. Pero Redondo fue más allá al pedirle al Tribunal Superior de Cuentas que en 2 meses presente un informe de casi 4 años de bonos, subsidios y ahora subvenciones. Para que en un periodo de 60 días nos entreguen un informe detallado de todas las asignaciones presupuestarias. Más allá de las justificaciones oficialistas, muchos piensan que el actual gobierno no busca aclarar este escándalo de corrupción, sino salvar a su partido político que está frente a un verdadero tsunami electoral de cara a las próximas elecciones generales. Pero eso es porque saben que este caso es un golpe demoledor para ellos a 5 meses de las elecciones. Y no dudamos que el Ministerio Público va a actuar, pero sobre los más débiles. La versión de Libre es totalmente diferente. Para ello, la difusión y publicación de este caso es la evidencia más clara que su partido no esconde la corrupción ni protege a los involucrados, mucho menos si son de su partido. Nosotros somos distintos a los del Partido Nacional, que cuando salían actos irregulares corrían a hacer pactos de impunidad y a protegerse. En este caso nosotros no. Por este caso más conocido como el Checazo, ya rodó la cabeza del ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y está en la cuerda floja la diputada de Libre Isis Cuellar. Pero si las investigaciones van más al fondo, dicen los críticos, el partido en el poder se podría quedar sin dirigentes. Bueno, atentos, vendremos con más información después de la pausa comercial. Este asunto de Sedesol no termina. En este momento nos está llamando un ciudadano del occidente del país que nos pide un espacio para interponer una denuncia en relación a la manera como se ha manejado el Fondo Social. ¿Cómo se ha manejado el Fondo Social?
y es el señor Efraín Nájera, director municipal de la Unión Copán. Miren ustedes, este caso altera inclusive nuestras agendas informativas. Estamos con otros temas, pero de inmediato nos caen llamadas de personas como Efraín Nájera que quieren abonar, porque son ciudadanos que quieren que el país no siga en esta línea de corrupción y de abuso con los fondos públicos. Señor Efraín Nájera, lo escuchamos aquí en Telenoticias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, un placer. Me han estado llamando de su digno medio, de repente, gracias por ser tan oportuno, para hacer alguna aclaración referente a una información que se ha difundido en las redes sociales, que en Honduras, casi a nivel mundial, ya se sabe lo que es el caso de Sedesol. Entonces yo, en las interrogantes que me han hecho, y me han llamado, para contestarles, con veracidad, en mi caso, yo estoy exento de ese caso, porque mi dependencia no ha recibido el fondo. De repente puede ser que haya habido alguna inconsistencia, y aparte de eso, hay una aclaración a nivel interno con la autoridad que supuestamente iba a gestionar el fondo, pero a mi dependencia no llegó. ¿Usted no recibió 100.000 lempiras entonces? No, según la lista son 90.000, no 100.000. Si usted puede ver, no sé si según la información que se maneja. Y en este momento estoy verificando bien este dato y ahí lo remarcamos nosotros en la pantalla. El hecho que usted lo que denuncia es que aunque aparece en la lista oficial de Sedesol, usted no recibió esos 90.000 lempiras. Sí, como le dije, en mi caso no se han recibido, y lo que me interesa en este caso es limpiar mi imagen, porque estoy desempeñando un cargo público, estoy al servicio de la educación, por ende en mi municipio, del departamento, pero no hemos recibido fondo alguno. Pero sí hizo Entonces, hizo alguna solicitud usted. En sí no se realizó. Pero la hizo. Mi pregunta es, ¿hizo la solicitud? No se realizó. Pero no. Vamos a ver, permita. Atienda y responda a mi pregunta. Usted hizo la solicitud, pero no recibió el dinero. Y ahora aparece como que lo haya recibido. Eso es lo que usted está cuestionando. Mire, yo solicitud no realicé. ¿Me entiende? Entonces, de repente, no sé cómo surgió la situación, porque bueno, voy a acusar el a asunto alguien. El asunto que usted denuncia es peor todavía. Ni siquiera hizo solicitud, pero aparece su nombre oficialmente como que recibió 90.000 lempiras y usted no lo recibió. Y por eso nos llama para aclarar que usted ni hizo solicitud ni recibió dinero. Correcto. Yo eso no es. he recibido fondo alguno. Así es. ¿Y cómo valora esto como director municipal de la Unión Copán usted, Efraín Nájera? Bueno, en mi caso, el acto, como le dije, yo no le puedo dar en qué forma, no tengo ningún precedente cómo surgió, ¿me entiende? No voy a acusar a nadie. Sí. Por eso nos llama. Por eso nos llama, porque le sorprende que aparece en la lista oficial. No para acusar a nadie. No, y tampoco le pido que acuse a nadie. Mi pregunta es clara porque usted nos está llamando. Usted llama porque quiere aclarar que ni hizo solicitud ni recibió dinero, pero aparece en esa lista oficial de Sedesol como que haya recibido dinero. Y usted niega esta noche que haya hecho solicitud y que haya recibido ese pisto. Es correcto. Correcto. No he recibido fondo. Muy bien, ya le entendí su denuncia. Efraín Nájera es el director municipal de la Unión Copán. Una aclaración para la sociedad nada más, porque correcto, en las redes sociales ha trascendido, no estamos denunciando, sino que una aclaración para mi persona. No estoy acusando
a nadie, solo estoy haciendo una aclaración. Lo entendemos. Y estamos, así es. Lo entendemos. No está acusando a nadie. Simplemente está aclarando que ni hizo solicitud de ese dinero, ni lo recibió y que le sorprende aparecer en esa lista. Usted se defiende, trata de limpiar su imagen. Gracias, don Efraín Nájera. Por gracias. eso asistimos a su prestigioso medio. Así Correcto, gracias. Y le agradezco la confianza de llamar a TN5 para hacer la aclaración. Tiene todo el derecho de limpiar su imagen, tiene todo el derecho. No, ni siquiera de limpiar la imagen, porque él dice que ni hizo solicitud ni recibió dinero. Simplemente aclara. Entendemos el espíritu de su llamada, señor Efraín Nájera. Gracias. En otra información, los migrantes hondureños en Sevilla son un ejemplo de esfuerzo y trabajo. Se han organizado y están dispuestos a ofrecer a compatriotas residentes en esa ciudad. Es una población de un poco más de 2.000 hondureños que se desempeñan en labores agrícolas y domésticas. Mario Landa con la historia. Ellos son hondureños que representan a la comunidad catracha en la ciudad de Sevilla. Son los miembros de la asociación que están listos para apoyar a los compatriotas en cualquier tipo de problemas. Aquí en lo que hace en la provincia de Sevilla hay sobre 2.000 hondureños, pero a nivel de Andalucía son 8.000 y pico más los hondureños que no están empadronados, que están registrados todavía, tal vez porque acaban de llegar o no han encontrado que los registren en lo que le llaman aquí ayuntamientos, que son como oficinas para que uno tenga un registro desde que llega a España. En esta ciudad habitan cerca de 2.000 hondureños. Los hombres en su mayoría trabajan en la agricultura o cuidando animales en el campo, mientras las mujeres en su mayoría en labores domésticas o cuidando niños o adultos. Y muchos combinan esa labor con emprendimientos durante los fines de semana. Sí. Carla es oriunda de Ocotepeque, con 4 años de residir en Sevilla. Ella durante la semana trabaja en una casa y los fines de semana se dedica a la repostería. Yo siempre quise hacer tartas, siempre me gustó. Nunca aprendí por decir así, nunca saqué un curso ni nada, pero aquí lo vine a hacer, aprendí sola, con los deseos de seguir adelante, de luchar. Y bueno, ahora pues tengo muchos clientes de muchos países. Trabajo desde mi casa, pero la demanda es grande. Leslie Colindres es una teleña, otra catracha que cruzó el Atlántico para mejorar sus condiciones de vida. Ahora, la venta de comidas catrachas es su sustento en Sevilla. Mi emprendimiento es sobre comida de nuestro país. Hacemos pollo con tajadas, tamales, las comidas típicas de nuestro país. ¿Y quiénes son los clientes? ¿Hondureños o sevillanos? De todo. Tengo de variedad de Latinoamérica, de aquí españoles también han probado nuestra comida. La historia de Carolina Gamero es diferente. Tiene más de 40 años de residir en Sevilla, ya con nacionalidad española, pero asegura que no renuncia a Honduras. Ella tiene apartamentos para turistas, además de un restaurante en el centro de Sevilla llamado Nachos y Papas. Yo siempre he trabajado con el turismo y hace como 15 años puse apartamentos turísticos, me ha ido muy bien. Ahora tengo 4, tengo 2 en Sevilla y 2 en Cádiz. Y hace un año puse un restaurante de comida hondureña. ¿A dónde lo tiene? En la Alameda de Hércules. ¿Aquí en Sevilla? Aquí en Sevilla, en el centro, sí. Muchos de la comunidad hondureña en Sevilla se congregan en una iglesia evangélica. En toda España viven más de 200.000 hondureños que envían más de 900 millones de dólares a Honduras cada año. Los más de 2.000 hondureños que radican en Sevilla, España, aspiran a tener un consulado en esta ciudad, porque los costos se les incrementan al tener que viajar a Madrid. Mario Landa, Telenoticias. Pero antes conozca la historia inspiradora que tiene Karen, una madre sanpedrana que al perder su empleo emprendió un negocio con el cual pudo graduar a sus 2 hijos, en nuestra sección del emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Cuando una puerta se cierra, otras se abren. Una frase que inspiró a Karen Martínez a iniciar su propio negocio cuando perdió su empleo hace varios años. Se puso manos a la obra y con ello pudo graduar a su mayor inspiración, sus hijos. El proyecto inició el 20 de junio del 2020 por
razones de pandemia, ¿verdad? Y por haberme quedado sin empleo, yo decidí emprender. Inicié con ellos, que actualmente estudiaban, pero luego se fueron desligando porque se graduaron y me quedé sola trabajando con el negocio. Aprendí viendo recetas en YouTube, en TikTok, que son las plataformas que ahora están disponibles, ¿verdad? El emprendimiento Date un Gusto ha logrado crear una variedad de productos. Las paletas de frutas y mangonadas son lo que más destacan, pero también prepara burritas y alitas con papas. El miedo de emprender por extorsión también, porque el miedo de crecer es más que todo por extorsión, por asaltos, entonces preferimos a veces mantener un perfil bajo. Primero, pues el negocio hay que ponerlo en manos de Dios. Él es quien dirige, ¿verdad?, nuestros pasos y darle para adelante. De acuerdo a las necesidades que tengamos, nosotros vamos viendo cómo emprendemos, Dios nos va dando la capacidad, nos va guiando para saber cómo poderlo hacer. Karen es una madre que ha inspirado no solo a sus hijos, sino a quienes la conocen, porque su determinación y esfuerzos son un claro ejemplo de que el trabajo honrado transforma vidas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Desde el pasado lunes 30 de junio, equipos de la Dirección de Información Estratégica del Ejército y de la Fuerza Aérea Hondureña, con apoyo de fiscales del Ministerio Público, se desplazaron desde Tegucigalpa a la comunidad de Guarunta, en Aguas, departamento de Gracias a Dios, para la búsqueda de una aeronave que realizó un aterrizaje de emergencia durante un vuelo no autorizado. Debido a las condiciones climáticas, el jet ejecutivo con procedencia de Venezuela aterrizó en los llanos de Guarunta, Coco y Huesplini, lugar al que logró llegar esta mañana de miércoles el equipo de investigación, localizando la avioneta semidestruida en una zona fangosa. Los equipos de búsqueda encontraron un iPad, un reproductor de discos y 4 tanques de oxígeno. No se encontraron drogas ni personas fallecidas, pero la búsqueda sigue con patrullajes terrestres y aéreos para localizar a los pilotos y la tripulación. El alcalde de Silca, Olancho, Pablo Paz, denunció este miércoles ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que teme por su vida luego de la masacre del pasado domingo en la que 3 de sus familiares fueron acribillados a balazos en el sector de Liguerito. El edil, además de pedir apoyo y protección en el CONADE, informó que espera que la Embajada Americana continúe brindándole respaldo para que el triple crimen cometido contra los miembros de su familia no quede en la impunidad. Con 2 armas AR-15 y 2 pistolas fue detenido esta tarde Manuel Alejandro Rivera Pineda, hijo del actual alcalde de San Luis Santa Bárbara, por el Partido Libre, Rommel Rivera, junto a 3 personas más en el sector de Ceibita, en Santa Bárbara. La detención se dio tras una inspección de rutina en el punto de control de Ceibita. Las 4 personas se conducían en un vehículo Hilux, quienes hicieron caso omiso a la señal de alto de los agentes policiales, por lo que procedió a una persecución y fueron interceptados en otro punto de control en Petoa, Santa Bárbara. A los detenidos se les decomisó 4 armas de fuego de uso prohibido y el vehículo en el que se conducían. Rivera y los 3 acompañantes serán acusados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso prohibido y uso comercial. En audiencia de declaración de imputado, un juez natural designado dictó detención judicial contra el ciudadano Miguel Ángel Ponce Larios, para quien el Ministerio Público presentó cargos por fraude, lavado de activos y asociación para delinquir en el caso denominado Helios. Se encuentran acusados al menos unas 15 personas. La causa es conocida bajo el procedimiento para altos funcionarios del Estado, dada la vinculación del ciudadano José Octavio Godoy Urbina, quien, de acuerdo a la argumentación del Ministerio Público, es diputado al Parlamento Centroamericano. Nosotros, en base al artículo 101, hemos solicitado al Ministerio Público que presente medios de prueba que en un principio se habían opuesto a presentárnoslos, pero para nosotros es importante porque determinan si esta persona se lucró o no se lucró, o qué fue realmente lo que pasó en este caso. El ente fiscal sustenta la supuesta autoría de Ponce Larios en el cambio de 29 cheques de fondos públicos por 2.985.000 lempiras, caso que vincula a José Octavio Godoy, diputado al Parlacén, como gestor de un esquema que simuló contratos en el área de comunicaciones, drenando unos 143 millones de lempiras mediante unos 144 cheques girados desde Casa Presidencial.
Venimos con noticias económicas y financieras. En junio se otorgó el 90% de los dólares que solicitaron las empresas y personas, según el Banco Central de Honduras. El mes anterior se otorgó el 90% de los dólares que solicitaron empresas y personas naturales, según el Banco Central. Plantatón HN, la campaña ambiental más grande de Honduras, le invita a su segunda entrega de árboles este domingo 6 de julio frente a Televicentro de 8 de la mañana a 12 del mediodía o hasta agotar existencias con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Central. Le invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook como Plantatón-HN. Bueno, sé que una buena parte de Honduras hoy ha estado pendiente del noticiero de TN5 Estelar, pero otra parte ha estado pendiente, Cristina, por favor, enfóquenme a Cristina, del partido México-Honduras. Y bueno. Sepan que no tenemos pantalla, no podemos verlo, así que no sé los resultados, Renato. No, pero yo, claro usted, que yo lo usted sé. sí, ¿verdad? Claro. Ahí está, claro. México 1, Honduras 0. Claro, yo lo sé. Porque yo soy el que... Oíme, es lo que yo quería decir. Es lo que yo quería decir. Por lo menos el primer tiempo sostuvo, no sé el segundo. Mira, estoy buscando TVC Deportes. Estoy buscando TVC Deportes, por favor. Veamos, Deportes TVC. TVC Deportes. TVC Deportes. Y perdimos. Pero me encuentro otros titulares que Honduras acorraló a México, pero perdió. No vimos el partido, tú tienes razón, no lo vimos. No lo vimos, sí. Pues no podemos emitir opinión. Pero te ves, Honduras cayó contra México firmando una destacada Copa de Oro. Eso resume el partido. Sí, me dice nuestra productora Raquelita Lazo, con gallardía me dice. O sea que se siente orgullosa, Y otros dicen, acorralamos a México, pero perdimos. Bueno, pero lo importante es que viene la eliminatoria del Mundial. Claro. Y lo que ha demostrado Honduras, por lo menos lo que yo vi en el primer tiempo, Renato, fue una Honduras, ¿verdad? Que sostuvo. Y después de haber perdido 6 el primer partido, que uno contra Canadá, ¿te acuerdas? Sí, bueno, así es. Bien por Honduras, no por el resultado, hubiésemos querido que ganara, pero perdió. Perdió Honduras 0-1, pero la coincidencia es que vamos por buen camino. Y así debería ir el país, por buen camino, y generarnos certidumbre. El problema es que en lo económico y en lo político electoral estamos con incertidumbre, ¿no? Sí. Es preocupante. Pero bueno, en fútbol hoy quedamos con esperanza. Mira, este es el titular de Récord, el periódico deportivo mexicano, que es de los influyentes, con lo justo a la final. Es el titular de Récord, un periódico deportivo mexicano, con lo justo a la final. Bueno, no siempre los titulares después de un partido México-Honduras son así, ¿verdad? Porque hay veces que caemos escandalosamente. Y también otro titular, Guatemala pone contra las cuerdas a Estados Unidos, pero quedan eliminados de la Copa de Oro. O sea que hicimos una presentación digna a los centroamericanos, Guatemala y Honduras. Perdimos, como siempre, frente a México y Estados Unidos, pero hicimos una presentación digna, tanto Honduras como Guatemala. Eso quiere decir que las eliminatorias para el Mundial de Fútbol próximo, que se va a desarrollar en 3 países del norte, México, Estados Unidos y Canadá, las eliminatorias van a ser complicadas. Ya están clasificados los 3 grandes del norte, porque son sede, México, Estados Unidos y Canadá. Pero viene la disputa Costa Rica, Panamá, Honduras sí. Y el resto, ¿verdad? Van a clasificar 3 directamente. Y creo que hemos quedado con un buen sabor de boca.
que si seguimos así podemos clasificar al próximo Mundial de Fútbol. Muy bien, perdimos. No es que somos conformistas, perdimos, pero quedamos con esperanza que podemos hacer un digno papel. Por lo menos se ha demostrado que tenemos potencial. Miren qué titular, con lo justo. Así como son los mexicanos, hubieran esperado una victoria de 4 o 5-0. Pero no. Bueno, sigamos. En otra información, la República de China Popular parece apretar las tuercas para lograr que el gobierno de la presidenta Castro suscriba el Tratado de Libre Comercio. Al sentir que está por finalizar el gobierno, advierten analistas económicos que afirman que la actual administración, antes de firmar, quiere que los chinos den señales claras de soltar los primeros desembolsos. China siente que se le puede ir de las manos la relación con Honduras ante un posible cambio de gobierno y por ello estarían presionando para acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio antes de las elecciones generales, considera este analista. China debe estar presionando porque para ellos es importante firmar el Tratado de Libre Comercio antes de las elecciones. Y recuerde que China también había dicho que mientras no se firmara el Tratado de Libre Comercio no va a liberar fondos. Y a este gobierno le interesa, en esto que le resta, tener fondos o al menos promesas de algunos proyectos. Pero el secretario de Desarrollo Económico asegura que no será en el corto plazo y que las negociaciones seguirán al ritmo que más le convenga al país. Que la cosa no es de empujones, la cuestión es de análisis y es de seguir regateando, porque esas son las negociaciones. Entonces seguimos avanzando, pero no es que tenemos algo de manera inmediata ni algo imposible, sino que va de un ritmo normal, de un ritmo adecuado, donde nosotros seguimos analizando junto con el gabinete económico en función de tomar las decisiones más acertadas para el país. Más que pensar en los intereses políticos, las autoridades hondureñas deben calcular bien cuál será el resultado económico, porque la asimetría es abismal, advierten expertos. El tema aquí es si nuestras exportaciones de los productos en los cuales nos especializamos van a lograr mayor apertura que la que teníamos, por ejemplo, con Taiwán, para ver si saldríamos ganando con China. Eso es lo que hay que ver, porque eso generaría obviamente atracción de inversiones, mayor empleo y crecimiento económico. Y por ese camino Honduras no va a obtener pues los beneficios de la segunda potencia económica mundial, el primer exportador del mundo. Y tendría que buscarse realmente otros caminos, como la cooperación entre países que profesan un pensamiento socialista. Aunque la administración Castro firme el TLC, será el próximo gobierno quien decidirá si continúa la relación diplomática y comercial con China y si manda este acuerdo a aprobación al nuevo Congreso que salga electo. La Secretaría de Finanzas informó que el próximo viernes comenzará a transferir 1.771 millones de lempiras a 229 alcaldías municipales con un primer pago de 937 millones de lempiras y una segunda transferencia de 834 millones de lempiras que queda programada para el 11 de julio, informaron las autoridades de la Secretaría de Finanzas. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El Banco Central de Honduras informó este día que durante el mes de junio lograron adjudicar el 90% de las divisas que solicitaron los diferentes sectores productivos para la importación de productos debido al mayor ingreso de remesas familiares, aumento al precio del café y desembolso de endeudamiento externo. Según el Banco Central, a nivel general, durante el primer semestre, el acceso a dólares se ha mantenido entre el 60 y 70%, duplicando la cantidad que se otorgaba el año anterior, que no pasaba del 36% debido a la caída de las reservas internacionales. Agrega que en total los sectores como comercio, manufactura, agroindustria y servicios recibieron más de 9.800 millones de dólares, lo que está permitiendo resolver la denominada escasez de dólares.
En el mes de junio se registró una inflación de 0.44% debido al incremento en el transporte, combustibles, alimentos y pasajes aéreos, acumulando una tasa de 2.96% en el primer semestre del año, informó el Banco Central de Honduras. Se observa que la inflación mensual fue de 0.44%, explicada por el alza de ciertos productos alimenticios y por el comportamiento de precios en el rubro transporte, particularmente por los combustibles. Sin embargo, esta variación fue atenuada por los subsidios otorgados por el gobierno a la gasolina regular y diésel durante 5 semanas consecutivas. La inflación interanual cerró en 4.67% en el primer semestre y aunque sigue siendo elevada, las autoridades aseguran que la redujeron aplicando los subsidios a combustibles y energía eléctrica, pues de lo contrario estaría por encima del 5%, subrayan. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica socializó el proyecto multipropósito El Tablón con distintos sectores del Valle de Sula en un nuevo intento por impulsar su construcción a pesar de las resistencias y cuestionamientos políticos. Autoridades y líderes locales insisten en que la obra es clave para el futuro de la región. El ministro de Energía y gerente de la ENE, Eric Tejada, se reunió con las fuerzas vivas del Valle de Sula para socializar los beneficios del proyecto multipropósitos El Tablón. Aunque aún no hay consensos en los municipios de Santa Bárbara, advirtió que los intereses políticos estarían obstaculizando su avance. Nosotros seguimos anuentes al diálogo con el comité, lo hemos citado 3 veces y está reacio a reunirse con nosotros, entonces les pedimos un poco de sensatez y que accedan al diálogo y que conozcan el proyecto y que además antepongan los intereses del país a los intereses particulares. Evidentemente sí hay motivaciones políticas, tanto del Partido Nacional como Liberal, para impedir que el proyecto se desarrolle, lo cual condenamos porque es un proyecto de país. Tras más de 40 años de espera, aseguran que El Tablón es un proyecto clave que no debe seguir postergándose ni politizándose. La más importante para nosotros como gremio empresarial es que la obra se hace, el proyecto se hace, ahí donde va a traer riqueza a toda la que es la Valle de Sula, bienestar social a la gente más necesitada. Y todo se está viendo con ojos políticos, que realmente es una equivocación tremenda, es un daño totalmente al país y no debemos de verlo de esa manera. Miremoslo que es un beneficio para el país. En el municipio de La Lima, donde el 98% del territorio es vulnerable a inundaciones, hacen un llamado al diálogo con quienes aún se oponen a la construcción de la represa. Yo les pediría como limeño de que escuchen al gobierno, que traten de llegar a un buen entendimiento para no afectar a la gran mayoría, en este caso pues al Valle de Sula, a nosotros como limeños. La construcción de la represa afectaría unas 2.300 hectáreas en Los Limones. Los municipios más impactados serían San Marcos con 1.300 personas afectadas, lo que representa el 8% de su población, Quimistán con 835 personas equivalentes al 1% y Petoa con 15 personas afectadas, lo que representa el 0%. Linda Díaz, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. El mapa con el que voy a iniciar es para preocuparse. Esto que estamos observando es un indicador científico de que los bosques tropicales, en donde estamos nosotros, la Amazonía, y también los bosques boreales, como los que están en Canadá, en Rusia, bueno, pues ahora en lugar de estar atrapando dióxido de carbono como lo han hecho, están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y esto será espantoso porque nuestra atmósfera no lo va a soportar, nuestro planeta no lo va a soportar y va a producir mayor retroalimentación de capturar calor y devolverlo a la Tierra, capturarlo y devolverlo. Y esto nos impacta en todos los medios de vida. Atención con esto. El huracán Flossie continúa moviéndose en el Pacífico mexicano. Sin embargo, ha ido decreciendo. Después de lograr la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, va perdiendo velocidad, aunque sigue siendo un fenómeno peligroso. Y este es el camino que está siguiendo. Ha modificado la pista. Ya no va directo a Baja California Sur, sino que lo pasará de lado
dejará algunas mareas altas, turbonadas que se harán sentir, pero nada más. Sobre nuestro territorio, mire la cantidad de polvo del Sahara que comenzó en las últimas horas a ingresar al territorio hondureño y está en abundancia, copando pues todas las regiones del territorio hondureño y con alta contaminación de micropartículas 2.5. Las posibilidades de lluvia para esta jornada de jueves, pues solamente algunos chubascos en la región oriental que luego se trasladarán a algunas partes del norte, pero chubascos muy leves. La tendencia es a la disminución porque tenemos esa cantidad de micropartículas del polvo del Sahara que están minando la posibilidad de precipitaciones y en los acumulados vemos claramente la disminución. Mientras lo que sí tendremos es un oleaje pesadito en el Golfo de Fonseca, con mucho cuidado y más a la salida del Golfo de Fonseca, precisamente porque se está formando otro sistema. Tenemos ahí un disturbio y está generando una altura máxima para este jueves hasta de 3 metros. Así que por favor, extremar, repito, precauciones en el litoral Caribe, pues modificado de 1.6 en la altura máxima en horas de la noche, con temperaturas que van desde 34 en la parte sur, 33 en zonas del norte, en el centro nos quedamos con 29 y 30 también la máxima en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. ¿Recuerdas que yo decía hace algunos minutos que lo de Cedesol domina nuestra agenda? Porque parece que es la reacción y es el interés público en este momento como noticia. Y mira. Si no veas la fotografía. ¿Y dónde fue esto? En Santa Clara, en el partido justo de ahorita. En el que Honduras perdió... Sí, 1-0. 0-1, Leibing Stadium. ¿En qué ciudad está este estadio? Santa Clara, California. Sí. Y mire esta ciudad. ¿Dónde está el dinero de Cedesol? Yo creo que en esta región es la palabra más buscada. Sí. Es la palabra en los buscadores. Cedesol. ¿Dónde está el dinero? Mira.